10 al cubo, que es 1000 y 1. Pero digamos que no todo está limitado a una sola combinación. ¿Qué otra combinación podría utilizar yo para obtener 1000 Hz? 10 al cuadrado y 10. ¿Okay? Luego tenemos la tercera perilla. La tercera perilla me sirve a mí para poner el tipo de señal que quiero utilizar. En este caso vemos senoidal, triangular y cuadrada. ¿Qué tipo de señal puedo utilizar? Cuadrada. Entonces ya se encuentra aquí. Y por último tenemos la amplitud, que habíamos dicho que representaba la amplitud, el voltaje pico a pico. Entonces, esta perilla siempre antes de encender el generador de frecuencias, y al igual que la fuente de alimentación, debe estar en 0. Y con esta perilla modificamos el voltaje pico a pico. Se modifica de pico a pico. De pico a pico, porque esa es la amplitud. Y tenemos las dos borneras. En este caso, una amarilla y una negra. Sin embargo, ¿qué clase de alimentación estamos utilizando? Corriente alterna. Debido a eso, no importa la polaridad. Nosotros podemos conectar las puntas como nosotros queramos. Armemos entonces el circuito. El circuito es un circuito serie conformado por el capacitor y la resistencia. Entonces simplemente pongo los dos elementos en serie y la fuente. Vamos entonces con el osciloscopio. Encendemos nosotros el osciloscopio en la parte superior. Vemos entonces que tiene una pequeña pantalla de carga y luego vamos a visualizar ya el entorno de trabajo. A la publicidad. Sí, la publicidad. Ok, entonces nosotros tenemos aquí nuestro entorno de trabajo. Aquí donde nosotros vamos a visualizar el comportamiento de las señales. Vamos entonces con lo que tenemos nosotros de este lado. Nosotros, si se fijan, lo primero que tenemos son los canales. Tenemos 3 canales, canal 1, canal 2 y el extension trigger. Nosotros vamos a trabajar con el canal 1. ¿Qué cuidado vamos a tener? Que este LED que dice canal 1 esté encendido, ya que si este LED no está encendido, nosotros no podemos trabajar adecuadamente con el canal 1. Conectemos entonces la herramienta. La herramienta, como ya mencioné, vamos a trabajar con el canal 1, entonces la vamos a conectar en el canal 1. Subimos. Vamos a ver. Aquí nosotros tenemos para modificar las escalas. Según la práctica del laboratorio, ¿cuáles son las escalas con las que vamos a trabajar? 0.2 milisegundos y 2 voltios. Ok, primero, este osciloscopio no tiene 0.2 milisegundos, sin embargo posee un homólogo, que en este caso es 200 microsegundos, que es con el que vamos a trabajar, y la escala de 2 voltios sí las posee. ¿Dónde leemos nosotros las escalas? Las escalas se encuentran en la parte inferior. ¿Qué escala posee ahorita de voltaje? 5 voltios. 5 voltios. ¿Qué escala de tiempo posee en este momento? 20 microsegundos. Entonces hay que modificar las escalas. Si se fijan aquí en la perilla, para modificar la escala, en esta dirección dice voltios. En este sentido yo aumento la escala. En este sentido dice milivoltios. En este sentido disminuyo la escala. Lo mismo para la escala de tiempo. Aumento, disminuyo. ¿Qué quiero hacer con la escala de voltaje? ¿Aumentarla o disminuirla? Tengo 5 voltios y quiero escala de 2 voltios. ¿Debo aumentar o disminuir? Disminuir. Entonces muevo en esta dirección. Tengo 5, 2 voltios. Ya tengo la escala que yo quiero. Ahora, con la escala de tiempo, tengo 20 microsegundos. ¿Debo aumentar o disminuir? Quiero 200 microsegundos, entonces debo aumentar la escala. Entonces aumento la escala en esta dirección. 20, 100, 200 microsegundos. De esta manera yo ya tengo las escalas que deseo. Subiendo de las escalas tenemos aquí los posicionadores. Estas perillas me sirven a mí para mover mi señal ya cuando esté generada. En este caso esta perilla me sirve para moverlo en Y, de arriba a abajo. Y esta perilla para moverla en X. Ahorita como es una señal de 0 voltios no se visualiza nada. Pero ya cuando tengamos la señal sí vamos a visualizar bien el movimiento en X. Posteriormente tenemos el menú. Del menú nosotros únicamente vamos a trabajar con 2 botones. ¿Qué botones? Measure, de medidas, y cursors, de cursores. Los demás, los otros 4 los vamos a ignorar. Únicamente vamos a trabajar con estos 2. ¿Para qué me sirven estos botones? Para poner, por ejemplo, las magnitudes que me interesan. Cuando hablamos de señales, ¿cuáles eran las magnitudes que me interesaban a mí? El voltaje pico a pico y frecuencia.
Entonces yo puedo poner esas variables con el botón de measures o medidas. Entonces lo presiono y me va a aparecer a mí un submenú. En ese submenú, si se fijan, primero debe decir canal 1. Si no dice canal 1, significa que vamos a trabajar con el canal 2, pero no estamos trabajando con el canal 2, sino con el canal 1. Vamos entonces con el siguiente botón. Si se fijan, dice tensión, tiempo. ¿Cómo entro yo a estos submenús? Con los botones azules. Entonces, si yo quiero una medida de tensión, voy a presionar el segundo botón azul. Y me aparecen algunos valores de voltaje que me pueden interesar. ¿Qué valor de voltaje aparecieron? Máximo, mínimo, pico, pico. ¿Cuáles de estos voltajes me interesan? Pico, pico. Entonces, presionamos de nuevo y con esta perilla movilizamos. Y escogemos el voltaje que me interesa. Para seleccionarlo, esta perilla es botón y también lo presiono. Y va a aparecer aquí en la franja inferior. Ahora, voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con el tiempo. Tiempo y aparece periodo, frecuencia, tiempo de subida, tiempo de bajada. ¿Cuál me interesa a mí? Frecuencia. Entonces seleccionamos frecuencia. Y aparece aquí abajo. Entonces ya tenemos las variables de interés. Voltaje pico pico, frecuencia. Ya podemos entonces nosotros conectar nuestro generador de funciones. Vamos entonces a volver al circuito. Tenemos el circuito aquí armado y vamos a colocar nosotros la herramienta del osciloscopio. La herramienta del osciloscopio está conformada por un gancho y una pinza. El gancho representa la terminal positiva, la pinza representa la terminal negativa. En este caso, pues hablamos de corriente alterna, no existe polaridad, así que podemos conectarla de cualquier manera. Para el gancho, nosotros vamos a bajar el gancho y vamos a conectar dentro de las ranuras que tienen nuestros cables. Ya tenemos entonces la conexión. Con la pinza simplemente pues colocamos. Y coloco yo entonces mis dos puntas en mi elemento de interés. ¿Qué me interesa ver primero? El generador de funciones, porque yo debo crear la señal que me solicita. Entonces coloco yo en el generador de funciones en paralelo y vamos a encender aquí ya nuestro generador. Voy a modificar las perillas. Una vez nosotros ya tenemos conectado y encendido nuestro generador de funciones, vamos a empezar a aumentar la amplitud. Vamos a empezar a alimentarlo con voltaje y vamos a ver qué pasa. Vemos que empieza a generarse la señal. Está un poco arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Con los posicionadores, bajarlo. Yo ya tengo, si se fijan, un valor de voltaje pico pico y un valor de frecuencia, que yo debo modificar a los valores que me están solicitando. ¿Cuál es el voltaje pico pico que tengo en este momento? 840. ¿Qué voltaje pico pico quiero? 10 voltios. Entonces debo subir el voltaje. Tenemos ahí 10 voltios pico a pico. ¿Qué frecuencia tengo? 647. Entonces, ¿qué debo hacer? Mover, en este caso, el unitario hasta obtener la frecuencia que yo quiero, que es de 1000 Hz. Entonces, movemos. Tenemos 700, 800, 900. Y tenemos la frecuencia de 1000 Hz. Entonces vemos que tenemos las tres señales que nos estaban solicitando. Cuadrada, voltaje pico pico, 10 voltios y una frecuencia de 1000 Hz. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Se entiende cómo vamos a trabajar para colocar la señal? Ahora vamos a hacer lo mismo. Y para, por ejemplo, no importa si primero se le da la amplitud y luego la frecuencia. No, pero uno puede hacerlo en el orden. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si no tiene amplitud? No vas a ver la señal en absoluto. Entonces, primero por lo menos darle un valor arbitrario de amplitud como de 6 voltios para que veas la frecuencia. Por eso, entonces, lo mejor que puedes hacer primero es poner la amplitud, porque si no, no vas a poder ver la frecuencia. Pues entonces, ¿estamos claros hasta aquí con el generador de frecuencias? Vamos entonces con
el capacitor, que es el otro elemento que me interesa a mí para encontrar tau. Entonces, aquí tengo el capacitor. Y vemos entonces que se me genera la curva de carga y descarga del capacitor. Carga, descarga. Podemos movilizar un poco hacia la derecha. Déjalo aquí. Si se fijan, a veces como que hay un poco de ruido en la señal. Entonces, si nosotros no queremos ruido, lo que podemos hacer es tomar una captura de pantalla del momento. ¿Cómo? Con este botón de Run and Stop. Lo presionamos y genera como una foto de la señal en un momento, de tal manera que sea mucho más fácil trabajar con ella. Bueno, entonces, ¿qué quiero ahora? Que ya tengo la señal, encontrar los tau. Tau de carga y tau de descarga. ¿Mediante el uso de qué? Nosotros vimos que necesitamos 2 puntos. Entonces, para eso vamos a utilizar los cursores, que es el otro botón que había mencionado. Presionamos cursores y va a aparecer otro submenú. ¿Qué va a decir aquí? Modo auto. Vamos a cambiar el modo. Presionamos este botón y van a aparecer 4 modos: desactivado, manual, de seguimiento y automático. ¿Cuál vamos a escoger nosotros? Vamos a escoger de seguimiento y presionamos. Y van a aparecer 2 cursores, un cursor blanco y un cursor amarillo. ¿Cómo vamos a manipular los cursores? Con esta perilla que nosotros tenemos aquí. ¿Dónde está el otro cursor? El otro cursor por defecto está escondido hasta el final de la pantalla. Entonces nosotros lo vamos a tener que traer como cambio de cursores, presionando la perilla. O si se fijan, yo aquí tengo cursor A, cursor B, con el uso de los botones. Ahorita tengo cursor A, voy a cambiar el cursor B. Como mencioné que está escondido hasta el fondo, lo voy a traer. Y entonces ahí vemos los 2 cursores. Okay. Ahora, ¿dónde voy a colocar yo los cursores? ¿Dónde voy a colocar yo el primer cursor? En la carga máxima, en el voltaje máximo, tal vez. ¿Dónde vamos a colocar los cursores? Volvamos entonces a nuestra curva. ¿Dónde dije yo que teníamos tau? Cuando tenía un cursor en la punta de referencia y el otro al voltaje 63%. Entonces el primer cursor yo lo voy a colocar aquí. No importa cuál. Y el otro cursor lo voy a colocar aquí. Preferiblemente coloquen primero el cursor blanco, porque es el que va dictando el 0. El cursor blanco va dictando el 0, así que lo mejor es poner siempre primero el blanco. Entonces, ¿dónde vamos a colocar el cursor blanco? Lo vamos a colocar en el punto más bajo de la gráfica, donde empieza mi semiciclo de carga. Sería aquí. Ahora vamos a colocar el otro cursor, ¿dónde? Al voltaje 63%. Si se fijan, ahorita ¿qué voltaje tengo? Yo tengo aquí un submenú y me dice a mí delta Y y delta X. ¿Qué representa este delta Y? El voltaje. El voltaje que tiene ahorita entre los 2 puntos. ¿Qué voltaje tengo ahorita entre los 2 puntos? 8.16 voltios. Y yo quiero que ese 8.16 baje a ser el voltaje 63%. ¿63% de quién? Del voltaje máximo. No, del voltaje, bueno, sí, del voltaje máximo del capacitor. Donde tengo el voltaje máximo del capacitor. Sería el voltaje que tengo aquí. ¿Cuál es mi voltaje en el capacitor? 9.04 voltios. Entonces sería 0.63 por 9.04. ¿Alguien, por favor? 5.69 voltios. Entonces yo debo buscar que ¿qué? Que el delta Y sea 5.69 voltios. Muevo entonces yo el cursor 2 y bajo 8, 7, 6, 5.68. Vamos a ver, no tengo 5.69, tengo 5.68. Vamos a modificar y el otro es 5.84. ¿Cuál vamos a tomar? Vamos a tomar el valor más cercano al valor que nos ha dado entonces del 63%. En este caso es 5.68 voltios. Y leemos entonces el delta X, porque ¿qué me representa a mí el delta X? Tau. ¿Cuánto me da tau? 152 puntos microsegundos. Entonces tenemos que el tau de carga es de 152 microsegundos. ¿Cómo es el tau de carga respecto al tau teórico? Si visualizamos son aproximadamente iguales. Entonces, ¿qué podemos concluir?
que verdaderamente yo puedo obtener tau a partir de la curva de carga. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la curva de descargas. ¿Cómo lo vamos a realizar para la curva de descarga? Primero, el delta Y en la curva de descarga, ¿desde dónde lo medimos? ¿Desde el punto más alto o desde el punto más bajo? No, si se fijan, ¿de dónde empieza? Del punto más bajo. Y este es el error más común que cometen todos. Que dicen, bueno, vamos a hablar de descarga, entonces voy a llevar primero el cursor al punto más alto. Y no, vamos a medir siempre el delta Y desde el punto más bajo. ¿Qué voy a hacer entonces? Dejando la referencia que está el 0 en el punto más bajo, voy a mover yo el cursor amarillo al 37%. ¿Cuánto sería el voltaje del 37%? 3.34 voltios. Entonces vengo yo y voy a llevar el cursor a 3.34 en semiciclo de descarga. Tengo 5, 4, 3, 3.28, 3.52. ¿Cuál es más cercano a 3.34? Creo que 3.28. ¿Okay? Una vez yo ya tengo mi delta Y, pregunto, ¿mi delta X me representa tau? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque está medido a partir del ciclo de Correcto, carga. está medido a partir del ciclo de carga. Entonces tenemos delta X aquí, delta Y aquí. Pero ¿dónde encuentro tau? Desde donde empieza el semiciclo de descarga. Entonces yo debo mover el otro cursor y lo llevo al punto más alto. Entonces tengo yo ahí mi tau de descarga. ¿Cuál sería el valor de mi tau de descarga? 160. 160 microsegundos. Tau de descarga. ¿Cómo vemos que son estos valores? Son también aproximadamente iguales. El cambio no es mucho. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que yo puedo encontrar el valor de tau a partir de la curva de carga y de descarga del capacitor. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿El puerto USB para qué sirve? ¿El puerto USB para qué sirve? Para tomar screenshot de la pantalla y llevártelos. Me lo voy a llevar para la casa. No.